Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Orlais y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. Ya estamos de regreso desde Mérida, nos acompaña en este último bloque Manuel Triay Peniche, Ricardo Dager Nahum. Estamos hablando acerca de la vida, obra de Víctor Cervera Pacheco, hoy que se cumplen 8 años de su fallecimiento. Manuel Triay, y como persona, ya hablamos cómo era como funcionario y qué hizo y... Perdón, antes de entrar a eso, ibas a contar una anécdota, Ricardo. Lo más rápido posible. Sí, sobre el puerto de altura. Sobre el puerto de altura, precisamente. Cuando él fue gobernador interino de Yucatán, una visita, ya había iniciado las obras del puerto de altura de Progreso, estaba construyéndose la terminal remota por un frente de obra y por otro lado la prolongación del viaducto en un piedraplén. Y viene a visitar las obras el secretario de Comunicaciones y Transportes y el secretario de Programación y Presupuesto, que era precisamente el señor Carlos Salinas de Gortari. Fueron a visitar el puerto y después hubo un evento ya en la tarde en Palacio de Gobierno. En ese evento yo fui como un ciudadano más, porque yo ni siquiera había sido presidente de la Cámara de Comercio en aquel entonces, y escucho los mensajes que dan los funcionarios, en particular el de Salinas de Gortari, cuando señala que el puerto se iba a construir primero la terminal remota como tal y una parte del viaducto. Y después, palabras que utilizó más o menos, si el esfuerzo y trabajo de los yucatecos lo justifican, se terminaría de construir el viaducto hasta empatar con la terminal remota. Iba a dejar de ser una isla. Fue cuando salió el famoso cuento de la isla Cervera. Después pasa a hablar el gobernador del estado de Yucatán, don Víctor Cervera Pacheco, y con un tono muy fuerte, me llamó mucho la atención, señaló de que tenía que construirse completo, de ahora, de una vez, para que los yucatecos tengan las herramientas para poder desarrollarse y crecer y tal. O sea, se empezaron a pelear en público. Como quien dice, fueron dos situaciones contrariamente opuestas, una contra la otra. Termina el evento en un ambiente de rispidez entre los dos funcionarios. A la siguiente gira del presidente de la Madrid, el gobernador genera una estrategia de convencimiento al entonces presidente de la Madrid. Era una visita de 2 días. Y en la noche cancelan el primer acto del día siguiente y manda a venir de México, a traer de México al secretario de Programación y Presupuestos, Salinas de Gortari, y al secretario de Comunicación y Transportes. Y se los llevó al día siguiente, en la mañana, se reúnen en gabinete el presidente y sus funcionarios, y en el siguiente evento, al día siguiente, informa el presidente de la Madrid, da a conocer que se construía completo el viaducto, hasta empatar con la terminal remota, que iba a dejar de ser una isla. De tal manera de que, pues, de alguna manera, lo convenció. El criterio del gobernador interino se impuso, si lo queremos ver así, pero en beneficio de los yucatecos. Por otro lado, a los meses, al par de años, el entonces secretario de Programación y Presupuesto asume la presidencia de la República y, para sorpresa de muchos, nombra como secretario de la Reforma Agraria precisamente con el que tuvo la disputa, a Víctor Cervera Pacheco. Eso, desde ese momento, fue una especie de reconocimiento a la tenacidad que impuso para conseguir la obra del gobernador interino. Y para finalizar esta historia, un par o 3 años después, fue famosa una frase que utilizó el presidente Carlos Salinas de Gortari al referirse al secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, llamándolo un secretario de excepción. Fue el titular 8 columnas en los periódicos de la Ciudad de México. Manuel Triay, como amigo, ¿cómo era Víctor Cervera Pacheco? Que tú que lo conociste así, jugando... Canicas. No. Y a lo mejor hasta tomándose una cerveza. Yo el otro día hice un comentario que quizá no pueda, por cuestión de tiempo, explicar, pero que a mí me dibuja Cervera Pacheco. Desde que lo conocí siempre estuvo rodeado de gente. Siempre, toda su vida, incluso de multitudes. Y yo siempre pensé y sentí que el señor Cervera sufría la soledad. No sé, tal vez sea un poco... no haya tiempo para dar una explicación. Un tipo rodeado de multitudes que sienta la soledad. Esa impresión en tengo el interior, yo. digamos. Esa impresión me daba a mí el señor Cervera. ¿Cómo era? También lo he dicho y alguna vez creo que a alguno de su familia no le gustó mucho, pero yo siento que el señor Cervera era un tipo que no manifestaba sus afectos, sus cariños,
porque quizá pensaba que eso podía afectarlo, podía ser un signo de debilidad. Y el señor Cervera era afectuoso y afectivo. Yo lo pude comprobarlo en muchas ocasiones. Había mucha gente cercana a Cervera y que trabajaba con el señor Cervera, y si tú platicabas con ellos, digamos en la intimidad, revelaban cosas que no te imaginabas, como que el señor amaneciera y conversando con su chofer mientras llegaba a su trabajo, se enterara que la niña del chofer estaba enferma y que la señora no podía con la casa por 1000 razones, y que 1 o 2 horas después llamara: oye, ¿ya averiguaste cómo sigue tu niña? Y le decía: vete, detalles. Esos detalles de humanos, porque él era un tipo humano, él no era de revelarlos, sus razones tendría, pero la persona que recibía ese afecto del señor Cervera, ¿sí?, como que lo usaba como estandarte, para decir: mi patrón es un ser humano, se preocupa por mí, yo puedo trabajar tranquilo. Yo me acuerdo que él tenía un chofer, digámosle chofer, alguien que le manejaba en la Ciudad de México, que si tú lo veías, decías: este de chofer no tiene nada, pero de guarura tiene todo. Un tipo muy simpático, digo, serio, pero cuando tú platicabas con él era simpático, y él me decía que él daba todo por el señor Cervera, hasta la vida. Y le dije: ¿también te paga? No, me dijo, pero se preocupa él por mi familia, entonces yo puedo estar tranquilo porque sé que no nos va a faltar nada. O sea, ese tipo de detalles, que hemos contado infinidad de cosas de él, de su privacidad, de cómo él veía a alguna persona carente de algo y no esperaba que le pidieran. No que lo hiciera con todo el mundo, porque sería imposible, ¿no? Pero le llegaba uno: oye, yo no tengo para mi medicina, ¿quién te atiende? Fulano, oye, encárgate de ve que el hospital, que lo traten, que si es clínica. Todo eso lo hacía y no lo boletinaba. Oye, don Manuel, él fue muy amigo, entiendo, obviamente a mí no me tocó, de el papá del hoy gobernador electo. Así es. ¿Y era una muy buena relación? Era una muy buena relación. Yo no puedo hablar de la relación porque no estaba cerca en ese momento. No estaba yo cerca, pero sí conocí a ambos y traté a ambos. Y la relación con el Nachón Zapata, si digo su nombre nadie lo va a conocer, pero el Nachón lo conocía todo el mundo. Era un deportista de muchos años, era un líder en su equipo de básquetbol llamado Las Culebras de la universidad. Me tocó jugar contra ellos. Era una amistad entrañable y dicen, no lo vi también. ¿Le pagó en su hijo? Le pagó en su hijo, quizá. Hablo políticamente, ¿no? Pero hay un gesto. Alguien me dijo el otro día, no sé cuánto tenga de cierto, que la única vez que vio lagrimar al señor Cervera fue cuando murió el Nachón Zapata. Yo sí lo creo. Cervera guardaba eso porque sentía que era una debilidad, cuando yo le decía: al contrario, es una fortaleza. Que vean que eres un ser humano y que eres capaz de hacer todo lo que haces. Tenía miedo de manifestarse. Se iba a desdibujar la leyenda. Dibujaba la leyenda de que hoy campea por el Yucatán como el Cid campeador. No es cierto. Esa es una leyenda urbana. Pero bueno, le sale. Era un tipo sentimental. Era un tipo sentimental. Y no te quiero decir si era enemigo, ¿eh? Lo mismo que hacía cuando era amigo, me dicen, lo hacía cuando era enemigo. O sea, no era de medias tintas. Como enemigo era incisivo, me han dicho, te no me buscaba, tocó vivir algún ejemplo, pero sí era de suponerse que si tienes un tipo que se entrega siempre, pues has de esperar todo, ¿no? En pro o en contra. Pero incluso, pues, yo muchos años no hablé con el señor Cervera y nunca supe por qué. Algún día me di cuenta que ya no estaba yo en sus afectos, y otro día me di cuenta que sí. Es más, me llegó por mensaje que ya no estaba yo en sus afectos. Nunca le pregunté. ¿Y te llegó por mensaje que otra vez que sí? Y otra vez por mensaje me llegó que sí. ¿Y volviste a ir a verlo? Sí, no era cosa de discutir. Tú seguías en el mismo lugar esperando que te llamen. No, fíjate que al contrario. Yo puedo decir una cosa. Tal vez ahora que no puedes desmentirme, ¿verdad? Presumo ¿Qué edad de la tenías? amistad con él. Es a lo que voy. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a tener esa relación? Ya hablo de cuando empezaron. Yo tendría 23 años cuando conocí a Cervera y lo empecé a tratar. Pero el señor tenía una particularidad, ¿no? Bueno, mi amistad con Cervera era muy, muy pequeña. No fui de los grandes amigos de Cervera, pero yo me llevé mejor con él cuando él no tenía nada, que fue poco tiempo de su vida. Pero cuando él no tenía un cargo público, era cuando teníamos un acercamiento.
Y antes de morir el señor Cervera, pues nos veíamos con una regularidad extraordinaria. No te voy a decir que todos los días, pero 3, 4 veces por semana, sí. Y me iba yo a tomar café y ya no tenía quien lo molestara o quien lo buscara o algo así.